estamos funcionando además con el sello de Cómete el Mundo en homenaje a Fernando Marías, que nos permite desde el festival impulsar el talento y también a promesas y emergentes de aquí, de nuestra localidad getafense. Por tanto, tenemos que dar la bienvenida y vamos a ir en orden. Aquí, como le tengo más cerquita, empezamos por él, a Javier Jordi Valencia, que repite, porque justo hace un año estábamos aquí celebrando otro aniversario, el de Twin Peaks. Ahora cambiamos de serie, aunque no nos alejamos demasiado de lo que es el espíritu. Y en esta celebración del 30 aniversario de Expediente X tenemos que recomendar dos libros importantes. En primer lugar, uno que no es suyo, pero que él es un muy genuino y acreditado representante por la propia autora para hablar de él. Es La verdad sin fin, Expediente X, publicado por Dilatando Mentes. Es obra de Sara Martín Alegre y él, Javier Jordi, nos puede dar muy buena cuenta de él. Pero tenemos que recomendar también el suyo propio, que es Way TV, también con Dilatando Mentes editorial, y en el que podemos enmarcar todo el fenómeno de la serie Expediente X. Por tanto, por un montón de razones y porque es un placer, estamos encantados de tenerte. Muchísimas gracias, Maika. Un saludo de parte de Sara, que no ha podido venir, aunque le hubiera gustado mucho. Está muy contenta con que os acordéis de Expediente X en Getafe Negro, aunque otros festivales dedicados al cine fantástico y demás han ignorado este evento. No sé qué ha pasado, hay mucho despistado por ahí fuera. Nos sorprende y también nos enfurece esto que nos dices. No lo esperábamos. Ahondaremos porque ahora nos va a dar máximo sentido al espíritu que nos reúne, que es el de la reivindicación. Iremos por esto y acabas de darnos el impulso, si acaso, que necesitábamos. Tenemos que dar la bienvenida también a nuestro talento getafense. Óscar Mariscal es nuestro gran traductor por excelencia aquí, traductor veterano. En esta ocasión viene invitado por este volumen, Tal vez soñar, y otras historias de la dimensión desconocida, que nos trae por primera vez en castellano en la edición El Paseo, editorial, a Charles Beaumont. Es así, ¿verdad? Óscar Mariscal, gracias por estar aquí. Gracias, Maika. La primera vez que tenemos en castellano al autor. Había algunos cuentos desperdigados en antologías, pero volumen es la primera vez que es exclusivo, ¿no?, dedicado a Beaumont. Por tanto, más alegría y regocijo. Es un señor que, como trabajó para la serie Twilight Zone, pues tiene mucho que ver también con las series de televisión dedicadas a lo fantástico. Efectivamente, nos vamos diversificando en los géneros y llegamos a nuestro debutante en el día de hoy. Leyendas de Altern Sindeos, Manuel Aroca Corbalán. Ahora hablamos de Manuel. Primero le damos las buenas tardes. Manuel, un placer tenerte aquí. Maika. Muchas gracias, Maika. También talento getafense debutante. Debutante, y además agradecer que pueda estar aquí con personas como Javier y Óscar de contrastada calidad. O sea que muchas gracias, es lo único que os puedo decir. Y qué mejor auditorio y escenario para presentar mi libro. O sea que muchas gracias. Bienvenido. Tenemos que decir que los libros los podemos encontrar a la venta ahí fuera por una firmita de los autores, nos vale también el traductor. En el caso de Javier Jordi Valencia no tenemos los libros, pero vamos a recordar en varias ocasiones, para que lo tengamos muy claro, dónde podemos adquirir sus libros y luego también por redes sociales por dónde ir siguiéndote la pista. Han sido abducidos por el camino. Estas cosas pasan cuando es Expediente X, el tema que nos reúne. Tenemos que presentar un poquito más extensamente, si nos lo permitís, a Manuel Aroca, porque esto nunca lo hago. Yo nunca leo, me parece aburridísimo además esto de los historiales y biografías, pero es que esta ocasión es diferente, lo vamos a entender rápidamente. Porque alguien que nos hable de ciencia ficción y que lo haga basándose en su experiencia en relación a ciertas estrategias geopolíticas, creo que nos indica que lo que es su currículum profesional puede ser bastante interesante. Nacido en 1965 en Madrid, su carrera profesional ha estado enmarcada en el Ejército del Aire, donde ingresó en 1983. Manuel ha desempeñado diversas actividades como piloto de helicópteros y aviones de transportes, habiendo estado involucrado en cometidos de planeamiento, operaciones internacionales OTAN, UE y ONU. También ha desarrollado gran parte de su trayectoria en el ámbito conjunto,
especializándose en ejercicios, gestión de calidad, targeting, gestión de crisis, planeamiento de fuerzas y jefe de programas Remote Piloted Aircraft Systems, así como otros sistemas. En la esfera internacional fue asesor militar en la representación militar de España en Bruselas, tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Su último mando como jefe en el ala 49, dedicada principalmente a búsqueda y rescate en Mallorca. Durante estos años obtuvo la licenciatura en Económicas, también magíster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense. En fin, podríamos seguir así con más informaciones y, claro, esto es muy suculento cuando hablamos de ciencia ficción, temas geopolíticos, incluso de viajes en el tiempo. Javier Jordi Valencia diría, la verdad está ahí fuera. Tal cual. Entonces, le vamos a dejar respirar al coronel porque le preguntaremos cuánto de verdad y cuánto de posible ciencia ficción hay, o al revés, cuánto de ciencia ficción y posible verdad hay en sus páginas, para partir de lo que es pues nuestro centro de encuentro de efemérides, que es el 30 aniversario de Expediente X. Porque hay que reivindicar. Ese es el espíritu que queríamos hoy, precisamente nosotros, acuñar desde aquí en estos temas. No solo temas de género, de literatura, de género negro. También, posiblemente más, hay que reivindicar la ciencia ficción, hay que reivindicar a los traductores, hay que reivindicar que cómo podemos estar tanto tiempo esperando a tener a Charles Beaumont en castellano, y tenemos que reivindicar también la ciencia ficción dentro del género negro o el género negro dentro de la ciencia ficción. Eso luego nos lo dice Manuel. Primero, reivindicamos, y mucho más después de lo que nos ha dicho Javier, Expediente X, pero nos sobran los motivos para decir que la verdad está ahí fuera y que somos Team Mulder, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, los años pasan, quizá el revival de la serie que hubo en el 2016 y 2018 no funcionó como Fox esperaba. Hay que reconocer que quizá estas dos últimas temporadas no tuvieron la calidad que había tenido en el pasado la serie. Y también el mundo ha cambiado mucho. El planteamiento que tenía Expediente X en los años 90 es bastante más complicado en un mundo post-11S, donde la verdad se ha vuelto algo que se enfrenta a conceptos como la posverdad, que no existían en 1993 o no de ese modo. Y también, simplemente, desde una manera de verla más sencilla, ha sido sepultado el fenómeno por los 100.000 estrenos semanales que tenemos en la televisión de streaming actualmente, que era algo también impensable. Generalmente Expediente X procede de una época en la que ver un episodio semanal, si te aficionabas mucho a una serie, a mí me pasaba, yo revisaba los episodios varias veces esa semana hasta encontrarme con el siguiente capítulo. Eso hoy en día rara vez se da, porque generalmente la gente sigue muchísimas series y cuesta tiempo dedicarles el tiempo para convertirlas en un culto. Ocurre, pero ocurre menos. Ajá. Sin embargo, todavía hay un fenómeno, entiendo, un fenómeno fan y un fenómeno incluso de actualidad, ¿no? Diríamos, en relación tanto a la serie como a todo lo que ha generado a su alrededor, porque tanto Fox como Mulder como Scully son iconos pop, ¿no? Sí, sí, sí. No, en ese sentido no han envejecido. Los dos personajes siguen siendo muy importantes en lo que han representado en la cultura popular. Y en Estados Unidos sí que hubo una gran celebración en Filadelfia, celebrando el 30 aniversario. Fue todo el reparto, excepto David Duchovny y Gillian Anderson, pero enviaron un vídeo a través de los canales habituales de ese tipo de cosas. Y sí que ha habido un cierto sentimiento de cariño. En Europa no tanto. Yo no he notado para una serie que tuvo un éxito monumental y que fue una cosa que reventaba audiómetros en España mismamente, sí que he notado un poco de olvido este año en referencia al aniversario de Expediente X, al contrario de otros aniversarios como el del Exorcista, donde sí que he visto que se celebren con más... No sé qué está pasando con los cultos televisivos. Parece que no sé si es el signo de los tiempos donde hay tanta información que pasan como una pisonadora por encima de estas cosas, pero me ha sorprendido porque yo esperaba más. Ajá. Se me ocurre, hablando así sobre la marcha, ¿es posible, Javier, que sea un fenómeno tal vez muy
marcadamente generacional de quienes éramos niños, adolescentes y crecimos, y se quedó como algo generacional para lo bueno, pero también un poco para lo malo, como hándicap en ese sentido, para esos niños, adolescentes noventeros? Puede ser que sea una cosa... A mí me sabe mal pensar así, porque querría decir no, pero sí, es posible que a las nuevas generaciones les esté costando descubrir Expediente X. De hecho, las series que han sido las oficialmente sucesoras de Expediente X, como puedan ser Fringe hace una década o actualmente Evil, tampoco son unos fenómenos tan grandes, no tienen un seguimiento tan masivo. Todo ahora son microcultos. Por lo tanto, si ya las series post-Expediente X no reciben esa consideración, pues también es lógico pensar que puede que se haya quedado un estrato cultural muy referente de los años 90. Y eso que tenemos también esa prolongación de la serie en el cine, incluso en merchandising, y que enlaza con temáticas que son prácticamente atávicas, ¿no?, de alguna manera. Sin embargo, está ese fenómeno generacional, efectivamente, que pues tal vez se nos está volviendo un poco de hándicap. Lo explica muy bien lo que es el resumen de la serie en el comienzo de su libro Sara Martín Alegre, que pues aborda las claves del éxito, amor singular y fantasías de desasosiego. Esto sí es el espíritu de una generación, ¿eh? Expediente X es una serie de televisión creada por Chris Carter que durante 11 temporadas, ahí es nada, 1993, 2002, 2016 y 2018, y 224 episodios, narró los casos investigados por los agentes especiales del FBI Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, y Dana Scully, encarnada por Gillian Anderson. Unos 2/3 de estos casos se centran en sucesos extraños, desde lo sobrenatural a lo simplemente anormal, que atentan contra nuestra percepción de la realidad cotidiana, mientras que el tercio restante destapa una vasta conspiración orquestada por el gobierno de los Estados Unidos y un enigmático grupo llamado el Sindicato para encubrir la inminente invasión extraterrestre de nuestro planeta. Nos remite a las temporadas 1 a 9 porque el libro es rigurosísimo. Bien. Pues teniendo en cuenta estos temas, tenemos que hablar directamente de Twilight Zone, porque los niños, adolescentes, noventeros, que de verdad alucinábamos con todo esto que nos adelanta Sara y nos resume muy bien, pues la verdad es que luego yo creo que rascábamos por otros sitios y llegábamos a series pues mucho anteriores, pero que eran el precedente, ¿no, Óscar? Como de Twilight Zone, que nos lleva además a Charles Beaumont. Sí, el primer contacto con Twilight Zone fue porque en los videoclubs de los años 80 había un par de películas que estaban basadas en antiguos capítulos de Twilight Zone. La serie es de los años 50, pero bueno, luego hubo una revista en la que en principio los autores que escribían guiones para la serie era donde publicaban relatos, y luego pues había otros autores nuevos que fueron incorporándose a la revista. Y yo recuerdo pues aquellas películas, ¿no?, de videoclub. Ese fue mi primer contacto. Y luego, el caso de Beaumont, que es un autor sobre todo que estaba encaminando su carrera muy corta, porque es un hombre que murió muy joven. Y pues él estaba encaminándose al cine y a la televisión principalmente. Él era muy amigo de Ray Bradbury, que Ray Bradbury era un poco su mentor. Y entonces él le retó, decía, si tú lo que quieres es escribir, tienes que escribir un relato cada semana. Entonces él se lo tomó tan en serio y que lo cumplió durante toda su vida. Y él pues se marcaba cualquier tema o cualquier anécdota de la vida cotidiana como desencadenante, y a partir de ahí pues construía un relato que normalmente pues conseguía vender o adaptar, ¿no?, para televisión. ¿Hay que reivindicar al autor estadounidense Charles Beaumont? Bueno, en España ha sido un autor muy desconocido. Autores de su generación y colegas y amigos de Beaumont, y además gente con la que comparte pues, en fin, bastantes cosas, como gente como Richard Matheson o como Ray Bradbury, son muy conocidos en España, pero Beaumont pues, quedó un poco apartado. Hay algunos relatos publicados por ahí, desperdigados en antologías, pero no consiguió tener ninguno de sus volúmenes. De todos modos, él tampoco vio en vida ningún volumen recopilando sus obras. O sea que...
que en ese aspecto... Nos asalta un poquito la duda. ¿Qué crees que va a ser más habitual respecto a esta publicación? ¿Que haya personas que hayan disfrutado con The Twilight Zone y entonces descubran a Charles Beaumont y compren el libro, o al revés? Personas que son lectoras no sé si tanto del autor como del género, que de repente pues lean por aquí que fue guionista de la mítica serie de Twilight Zone y vayan del libro a la serie. Yo creo que son dos frentes que se pueden combinar perfectamente. En realidad, los cuentos que recoge la antología, muy pocos se pueden encuadrar dentro del género de la ciencia ficción. En la mayoría de ellos no hay ningún elemento que podamos calificar de sobrenatural o de fantástico. Por eso el subtítulo dice algo así como relatos el subtítulo no recuerdo bien. Y otras historias de la dimensión desconocida. Bueno, sí. Al principio jugábamos con lo de En los límites de la realidad, que era otra de las traducciones que se manejan para Twilight Zone. Y bueno, tenía un poquitín más de sentido, porque son relatos que, digamos, son tangentes al género fantástico, pero no llegan a serlo. Eso sí, están fuera de lo convencional absolutamente. Y, en fin, no sé, hay entre los teóricos de lo fantástico, como por ejemplo Todorov, que pues hablaba de cuentos de fantasía y hablaba, no sé cómo lo denominaba él, cuentos, no sé si los llamaba inverosímiles. Pues digamos que entran dentro de esa categoría. De hecho, cuando toca el género de ciencia ficción, es para reírse del género de ciencia ficción. O sea, él no le tiene ningún respeto, y si habla de viajes en el tiempo es para hacer un chiste, y lo mismo con vampiros y otras criaturas que aparecen en el cuento. O sea, que de alguna manera él pretendía desmitificar los géneros. Pues para hablar también de géneros y para qué utilizador en la ciencia ficción, tenemos que ir a Manuel Aroca, que ha debutado por todo lo alto con este volumen de más de 400 páginas y a quien tenemos que preguntar si él piensa que tenemos que reivindicar ese hermanamiento de ciencia ficción y género negro, o que nos especifique. ¿Es una novela de ciencia ficción y dentro tiene género negro, o es una novela de género negro y dentro tiene ciencia ficción? Vamos a ver, la ciencia ficción al final es una historia, una aventura contada en otro contexto. Ese contexto lo pones en una ciudad, en unos suburbios, y le podríamos llamar novela negra, porque lo más seguro es que haya un asesino, una espía o algo por el estilo. Y encima haya intriga y haya pues un suspense. En este caso, la ciencia ficción, primero, ¿qué es ciencia ficción? Porque hay veces que muchas... Os voy a contar una anécdota que me ha sucedido hace poco, precisamente escribiendo el libro. Y en el libro, cuando escribía el libro, pensaba yo que era un amor de juventud, porque en la adolescencia yo con mis amigos leía ciencia ficción y la comentábamos y nos gustaba. Ya pues fuimos tomando caminos diferentes, yo tuve una profesión distinta, y cuando llego a escribir el libro y ya se lo comento a la gente, lo primero, yo siempre les había oído hablar de... yo leo novelas históricas, leo ensayos, en fin, pero cuando de repente surge que yo estoy escribiendo ciencia ficción, dice, a mí también me gusta la ciencia ficción, pero nunca lo habían dicho, ¿no? Es como un género escondido que sirve de evasión muchas veces, sirve también para calibrar la naturaleza humana en diferentes contextos, escenarios, y eso es lo que hacemos muchas veces, bueno, estimo que harán los escritores de ciencia ficción cuando ponen ahí un libro y ponen una historia que puede ser, en este caso, que en mi caso, pues un planeta que hay que abandonar. Hay dos facciones, esas dos facciones, una religiosa, la otra es más científica. Habrá luchas por el poder, por los recursos, por la verdad, la narrativa. Habrá utilización de la tecnología para tener ventajas sobre el contrario. Se tendrá que intentar conseguir la información adecuada para vencerlo. Todo eso, que luego hace la batalla, el conflicto, está en nuestra sociedad humana. Entonces, ¿qué hace el escritor muchas veces de ciencia ficción? Es ponerlo simplemente a prueba, esa naturaleza humana, que es lo que yo he intentado hacer aquí. Si además a eso le ponemos, no sé si está dentro de la novela negra, ver el tema de la inteligencia artificial, la conciencia, nacerá, no nacerá, es inevitable su uso, cómo afectará al ser humano, se rebelará contra nosotros.
y si no lo hacemos, una implantación cerebral. En fin, no quiero ahora relatar todo porque tengo poco tiempo, pero sí es verdad que la ciencia ficción es un género que se piensa que es de adolescentes, y cuando empiezas a descubrir autores, que además clásicos o no clásicos de ahora, te hacen soñar, te hacen volar. Y yo es lo que he querido hacer con este libro. ¿Novela negra? Sí hay, claro que hay. Sí hay un asesino que hay que tratar de descubrir, hay un espía que se trata de infiltrar, que además se infiltra utilizando la naturaleza humana, el amor, el odio, utiliza la venganza para lograr sus fines, es decir, novela negra, yo creo. Claro, lo que es cierto es que hay un morrillo especial en que lo escribas tú. No era baladí que leyéramos el currículum de Manuel, porque no es lo mismo que lo escriba yo a que lo escriba él. Y no decimos porque nos vaya a desclasificar expedientes X de sus cosas y de su pasado profesional, pero sí porque él nos puede argumentar de una manera razonada cosas o miedos que pueda haber en la sociedad. Es decir, de todo lo que narras, ¿hay alguna inquietud, catástrofe o peligro inminente de la Tierra que tú realmente consideres factible? ¿Me dejas leer un poco el prólogo? Vamos a lo por mejor, ya que estamos aquí en eso, voy a leer el prólogo que hago, simplemente para que se vea qué es lo que pienso de la civilización en general. Empiezo. Las civilizaciones son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y pueden desaparecer. No importa la grandiosidad que destilen, no importa lo fuertes que parezcan, no importa su complejidad. El inevitable paso del tiempo las expone constantemente a decisiones críticas frente a crisis previsibles, forzando tarde o temprano el error en una de ellas. Es decir, la visión que tengo de la realidad es que la complejidad crece, el control decrece y con ello es inevitable que surjan crisis, desastres y que la civilización humana, en este caso, no es humana, pero como si fuera humana, porque he cogido las mismas características, pues tiene muchos desafíos por delante. Y esos desafíos por delante, tratándolos en una novela, pues nos hacen ver las posibilidades y peligros que yo preveo en el futuro. A mí esto todavía me deja peor aún que cuando le hacíamos la pregunta al comienzo. Bueno, vamos a ver. Por mi experiencia, sí, me he ido a lo mejor por una rama. No, que nos estás inquietando mucho. Que nos digas que la civilización puede desaparecer. Es porque normalmente la toma de decisiones en el mundo, ya sea en cualquier ámbito, un escritor cuando tiene que tomar la decisión muchas veces la toma tarde. No sé por qué, pero al final la toma tarde. El político, pues por las cosas que hay, pues posiblemente tenga querencia a tomarlas más tarde que temprano por las consecuencias. La administración, un taxista, cualquiera, toma las decisiones tarde, un segundo, 2 segundos tarde, en decisiones que son de peligro. Normalmente no somos capaces de manejar toda la complejidad que hay. Una de las cosas que me ha servido en mi experiencia, pues cuando he estado en organizaciones internacionales teniendo que compaginar y consensuar intereses con otros países, es precisamente lo difícil que es, lo complicado y el esfuerzo que hay que dedicar, y que en cualquier momento, cualquier cosa que se suelte puede dar al traste con algún consenso bueno para el futuro. Eso no quiere decir que estemos en un peligro inminente, pero sí es verdad que es muy difícil el control, es muy difícil la gobernanza. Y como es muy difícil la gobernanza, tarde o temprano podemos fallar en mantenerla. Esa es mi visión un poco de la humanidad. No es pesimista, pero sí es verdad que bueno, que por decirlo así, pongo cautela aquí, en mi libro. Nos dice Manuel, en resumen, en la contraportada de la novela, para ponernos un poquito en antecedentes, la civilización alcoriana ha evolucionado en un planeta llamado Alterm que gira alrededor de la estrella Ferno, un planeta del cual tendrá que emigrar una dividida civilización compuesta por 2 corrientes, la Sindia y la Timpia. Los timpios deciden abandonar el sistema Ferno y los indios deciden colonizar otros planetas y satélites del propio sistema, de donde surgen otras colonias sindeas. La diáspora de timios no será objeto de este libro, si bien lo será del siguiente.
amenazando trilogía, por lo menos, vemos aquí. No, es una trilogía, se podrán leer independientes, pero es una trilogía. Bien. Las colonias indias establecidas en el sistema Ferno se enfrentarán con desafíos como la aparición de distintas inteligencias artificiales, la potencialidad de mejora de las capacidades de la mente humana mediante la implantación cerebral, la necesidad de abandonar un planeta maltratado, la lucha por los recursos naturales en el espacio, las inevitables distintas interpretaciones que las colonias establecidas extraen de los sucesos geopolíticos y la difícil gestión de la toma de decisiones que los protagonistas son forzados a realizar. Teniendo en cuenta que esta es una novela reciente que Manuel prácticamente acaba de publicar y que es ciencia ficción, por tanto, de hoy, 2023, echando la vista atrás a otras ficciones que serían, por ejemplo, la de Expediente X, todo lo relacionado con The Twilight Zone, se nos ocurre, o con relatos incluso insólitos e inquietantes de Charles Beaumont, es que parece ser que después de la pandemia la ciencia ficción se ha convertido casi en costumbrismo y que, claro, ahora mismo es como casi, es un guilty pleasure, pero real, esto de leer a Beaumont o ver una serie como Expediente X. Parece mucho más amenazante lo que nos cuenta ahí Manuel, parece como más real que puede acontecer. Y, sin embargo, lo de Expediente X parece algo como casi plácido, ¿no? ¿No se queda casi un poco naif? Y perdóname si estoy siendo sacrílega. No. Es interesante porque el caso es que Expediente X, si logró hacer algo, fue llevar la ciencia ficción, el terror y la fantasía a hogares que no hubiesen tocado un libro de Charles Beaumont ni de Manuel ni con un palo. Sin embargo, descubrieron, gracias a Expediente X, al fenómeno sociológico en el que se convirtió, que podían ver historias de extraterrestres, de hombres lobos y de chupacabras y que podían estar muy bien. Sí. Y claro, ese ladrillo lo puso Expediente X, Twilight Zone lo puso en Estados Unidos, pero a España llegó muy tarde. Yo la vi en la televisión autonómica catalana cuando era niño y me encantaba, pero claro, aquí no tuvo esa... Pero lo que es a nivel estatal, por lo menos, Expediente X fue una piedra clave. O sea, dejó de ser una rareza la ciencia ficción y el terror, porque había una serie en horario de máxima audiencia que estaba triunfando y que gustaba a todo el mundo. Bueno, a casi todo el mundo, vaya. De todos modos, los periodos de crisis son especialmente buenos para el género, para los géneros. No sé, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial pues hubo un boom de publicaciones en Estados Unidos de género popular y también en España después de la guerra, por ejemplo. Pues en los años 40 pues empezaron a salir revistas y publicaciones pues de géneros como la ciencia ficción y demás. O sea que también esos periodos pues invitan a la gente a refugiarse en otro tipo de fantasías, también tremebundas, pero por lo menos diferentes del temor habitual. Sara Martín dice que Expediente X detectó rápidamente un nicho que cubrió y, claro, el éxito fue automático prácticamente, ¿no? ¿Cuál es el nicho que tiene ahora una ficción, Javier, como Expediente X? ¿Cuál es el nicho de Beaumont y cuál es tu público, Manuel? ¿A qué público crees que te diriges tú? Contestamos así un poquito en orden. Claro, ahora mismo, es que Expediente X ahora mismo, en esta época, en este periodo, sería una serie muy complicada de vender por el tema de la conspiranoia, de que no se observa del mismo modo a cómo se veía en los años 90. O sea, ahora la desconfianza hacia los poderes gubernamentales tiene otro color, está muy manipulada por las redes sociales. Yo no sé cómo sería Fox Mulder hoy, pero... Fíjate que en las últimas temporadas ya seguía al personaje de Joel McHale, que tenía una serie de vídeos por YouTube, que ya era un personaje un poco oscuro. Ya de golpe Expediente X, es que el mundo ha cambiado. Es lo que tú has dicho antes, no es que sea naif. Y creo que uno de los problemas que tuvo el revival es que no supo leer bien los tiempos que corren. Sin embargo, dentro de que el nicho ya es cada vez más nicho, yo creo que el espíritu de Expediente X, lo que mejor lo está llevando ahora es un cómic de James Tynion IV, llamado El Departamento de la Verdad, que es asombroso, es alucinante, y que creo que es el verdadero Expediente X de nuestra época. Y en teoría se va a adaptar a la televisión, con lo cual espero que algún día estemos aquí hablando de la serie de TV, pero si no, si algún día os abrís al cómic, podemos comentar El Departamento de la Verdad, que es una serie que habla sobre la conspiranoia y cómo se genera. Y no quiero hablar mucho del tema porque estropearía las sorpresas que tiene este volumen, pero creo que el espíritu de Expediente X ha sido trasladado a este pequeño nicho, porque el mundo del cómic obviamente no es seguido por tanta gente,
pero que aún así se está convirtiendo en una cosa que está bulliendo mucho y se está hablando mucho de esto en ciertos círculos. Yo creo que esto va a surgir hacia arriba. Te voy a hacer una pregunta que me da miedo y además temo una dolorosa respuesta. Javier, ¿tú crees que todos en los 90 comenzamos siendo Fox Mulder y hemos acabado siendo en 2023 Scully? Sí, por desgracia. Yo creo que en los 90 queríamos creer, porque éramos más jóvenes, éramos más temerarios. A mí me encantaba Mulder cuando era adolescente. Me fui enamorando de Scully paulatinamente, también hay que decirlo. De hecho, creo que es mucho mejor actriz Gillian Anderson que David Duchovny. Esto es una cuestión personal, y además es muy guapa, no vamos a engañarnos. Pero la dinámica de los dos funcionaba tan bien, el hecho de que eran un poco Quijote y Sancho. Ella, siempre he pensado que si no fuera por Scully, Mulder hubiera muerto al tercer episodio, porque es la que ponía cordura. Obviamente la personalidad de Mulder es la que hace ver más allá, es el personaje inspirado en investigadores como John Keel, que siempre están cuestionando la realidad y demás, en Cal Kolchak, el personaje ficticio que inspiró la serie Expediente X. Pero el tiempo nos ha vuelto, pues no sé, más adultos, más serios. A lo mejor empezamos a cuestionarnos si realmente no hay ninguna conspiración detrás, sino que el problema es que no hay nadie al volante y entonces nos vamos volviendo más Scullys, ¿no? Dices, ostras, a lo mejor me sabe mal, pero Expediente X tan solo era una fantasía, una muy adictiva y una que me encanta y a la que adoro volver, pero tan solo, que no es moco de pavo, una fantasía. Esto nos deja un panorama complicado para Charles Beaumont de los tiempos que corren entonces. Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, la verdad es que yo creo que en principio ha llamado la atención de los aficionados a la ciencia ficción, pero es que está publicado por una editorial que no ha publicado absolutamente nada de ciencia ficción ni nada parecido. De hecho, el editor no sabe absolutamente nada de ciencia ficción ni ha leído nada de ciencia ficción en la vida. Y sin embargo, estos relatos a él no le parecieron tampoco ciencia ficción y yo creo que eso es lo que más le llamó la atención a él. Para mí sí era un autor del género y además un personaje querido. Para mí, los escritores de televisión que en Estados Unidos pues tienen cierto renombre, ¿no? Sobre todo Richard Matheson y algunos colegas suyos, pero aquí en España, que tuvimos también una serie como la de Historias para no dormir, pues aquí, por debajo de esas historias, había también autores que en esa época estaban especializados en el género, pero en una época en la que eran absolutamente incomprendidos. Porque en los años 60 y 70 la ciencia ficción en España era un género popular, de kiosco. Y sin embargo, pues esta gente se lo tomaba absolutamente en serio, estaban al tanto de lo que se escribía en Estados Unidos, que es quizás pues, donde más se edita este tipo de género. Y siempre hay dos nombres que a mí me gusta reivindicar, que son Juan Carlos Planels y Juan Tebar, que escribieron muchos episodios para Historias para no dormir y también es donde se basaron los relatos, las películas de Narciso Ibáñez Serrador. Una es de Juan Carlos Planel y otra es de Juan Tebar. Ahora es imposible conseguir absolutamente nada de estos autores, ¿no? Mientras estamos reivindicando a sus colegas estadounidenses, los que hicieron eso aquí pues son absolutamente desconocidos. Es una pena. Claro, no nos da para todo, ¿verdad? Parece que somos al final poquitos reivindicando ciertas cosas que si nos esforzamos mucho en una, dejamos abandonada otra, ¿no? Claro. En ese sentido. Claro, ahí tendríamos también que preguntarte, conociendo al editor, entendemos que es David del Paseo, sí, ¿verdad? ¿A quién te refieres? Sí, sí. Es un editor con ojo, es un editor literario. Y a lo mejor también hay que reivindicar algo que a nosotros mismos, seguidores de buenos lectores, creo, de la ciencia ficción, incluso de la fantasía, a veces se nos olvida que tenemos también textos de voluntad literaria. Es decir, es posible que nos fijemos en Charles Beaumont por mera literatura. Claro, por eso me parecía interesante, ¿no? Cuando David, yo es que de la persona que menos me podía imaginar que me ofreciera un proyecto como este, es precisamente de David. No sé, su pasión literaria va por otros caminos, por otros derroteros. Por eso que a él le llamara la atención y que le engancharan estos cuentos a mí me pareció fantástico.
sobre todo porque de alguna manera lo sacaba del nicho de la ciencia ficción, que es complicado todavía aquí en España. Y que a nosotros nos gusta mucho darle muchas vueltas a todo esto, es verdad, porque a veces nos quejamos, nos meten en un género, hay géneros, no hay géneros, y claro, al final estamos ahí siempre en la misma sopa, pensando y repensando, y a lo mejor también de vez en cuando es bueno echar un paso hacia adelante o hablar con un editor que simplemente nos habla de literatura, ¿no? Dice aquí la contraportada, Beaumont soñó fantasías tan vastas y variadas que traspasaban los límites de cualquier imaginación común, sobrenatural, distopía, horror, noir, ciencia ficción, fantasía, pulp y más. Todos estaban igualmente entre las casillas de su maravillosa mente. Claro, es decir, todo junto significa que lo que prima es sencillamente la literatura. Pero incluso noir, ¿podemos hablar de Charles Beaumont en términos noir? De hecho, yo creo que los relatos, a mí los que más me gustan, tienen más que ver con el género negro que con lo fantástico o lo sobrenatural. Ajá. Sí, clarísimamente. O sea, incluso no solo en los temas, sino también en el lenguaje. Pues hay un relato en concreto que a mí me recordó mucho el estilo de Jim Thompson, por ejemplo. Ahí es nada. A Manuel le tenemos que preguntar, ¿cuál es tu nicho de mercado en términos muy especializados y técnicos? ¿Cuál es tu público? ¿O si has escrito para alguien, Manuel? Sí, bueno, yo he hecho una ciencia ficción un poquito más hard que de fantasía blanda, porque lo que quiero es investigar sobre qué podemos tener dentro de 150 o 300 años. Dentro de una base científica relativa, es decir, es ciencia ficción, no hago ningún ensayo, es decir, hago una premonición. Y sobre mi público o el público al que yo quiero llegar, para mí es el que quiere leer algo de aventuras, una historia, suspense, intriga, con optimismo, aunque parezca que tiene una parte negra en el cual estoy relatando que la sociedad humana tiene muchas probabilidades de acabar mal porque no sabemos gestionarla, pero tiene un rasgo de esperanza. Y luego también me dedico a aquellos, digamos, no le voy a llamar frikis, le voy a llamar obsesionados por la ciencia ficción. Obsesionados y apasionados, que tratan de, en la hard, si haces una exposición de un proyecto, que tenga sentido científico, que si de repente planteas una nave espacial, pues que la he diseñado yo en 3D y he intentado ver cómo encajaba para luego ver y contar la historia dentro de la nave. Si hago una ciudad, pues también la he hecho en 3D hasta cierto punto para dejar a ese apasionado de la ciencia ficción que incluso puede investigar y decir, pues no nos equivocamos en los cálculos. Si de repente digo que va a haber un decalaje temporal porque una nave va a estar volando a velocidades cercanas a la luz, eso por ahora no es posible, pero pues que los cálculos que he hecho de decalaje temporal son ciertos. O sea, eso al lector que quiere la aventura puede perfectamente hacer así, seguir leyendo y no va a tocar en la esencia del libro. Pero sí es verdad que le doy a la oportunidad del apasionado de poder seguir investigando en el libro. Igual con algunas teorías, de 60 capítulos, por ejemplo, 4 los considero hard. A mí esto además, que diga, esta parte documentada, más que un ensayo, es una premonición, a mí me ha recorrido un escalofrío. No, vale. Pero bueno, es optimista. Manuel dice que es optimista. Mi premonición. Bueno, no nos alivia demasiado, pero bien, gracias por intentarlo. No voy a decir cómo acaba, pero no acaba mal. No acaba mal. De todas maneras, va a haber continuación, hemos dicho. Sí, porque esta es la parte de la facción científica y la otra va a ser de la facción que cree más en la religión, un ente superior y algo por el estilo. Ver las dos perspectivas, que es interesante en la vida, ver las dos perspectivas. Ni una es mejor ni la otra es mejor, sino son distintas. Manuel, ¿cómo miramos al cielo? ¿Por qué has mirado tú al cielo? ¿Cómo crees que miramos nosotros al cielo? ¿Qué buscamos cuando alguien del siglo XXI o de 2023 o tú mismo? ¿Qué buscamos cuando miramos hacia arriba? ¿Hacia arriba? Vamos a ver, la mente humana trata de buscar patrones siempre. Esos patrones pueden ser o bien por una explicación científica o bien por una explicación sobrenatural. O sea, ahí ya tenemos las dos posibles entradas de los dos mundos.
Ahora, el que yo con eso simplifique tanto, que no diga que pueda haber algo sobrenatural, no. Es más, como dicen, aquellos que no quieren creer, dice, bueno, si no pierdes nada por creer y puedes ganar un montón, ¿no? En el futuro. Quiere decir que siempre vamos a mirar hacia arriba, porque cada vez que se descubren más cosas y cada vez entendemos menos. Es decir, cuanto más sabes, entienden menos. Y muchas veces, muchos científicos han mirado arriba, porque no arriba a lo mejor en un sentido cristiano, islámico, budista, sino a su propio ente superior, porque han descubierto que hay algo que por ahora no logran explicar y esa explicación les satisface y además es bonita. Y aparte, desde el tema estadounidense, desde el tema también militar, de alguna manera, en la actualidad más candente, últimamente estamos mirando mucho al cielo para descubrir ovnis, para mirar esa posible vida extraterrestre. Eso es, al menos es el recuerdo que yo tengo, lo digo sin ningún rigor. El recuerdo que tengo yo de Expediente X era que era una serie sobre extraterrestres. En un principio esos primeros capítulos iban sobre todo, ¿no?, de tema ovni. Esos niños de los 90, Javier, que hemos crecido, que queremos, lo tenemos difícil, nos estamos convirtiendo en Dana Scully, pero queremos seguir siendo Mulder. ¿Qué buscábamos arriba? Claro, buscábamos unas respuestas que no queríamos que nos dieran. Me explico. Hay una cosa que tiene Expediente X muy curiosa, que explica muy bien Sara en el libro, es que no tenía Biblia, que eso es algo insólito en una serie de esta complejidad. Pero Chris Carter no quería escribir unas pautas que luego los guionistas que él contrataran pudieran seguir. Él quería que se fijaran en los personajes y no quería describir la conspiración. Esto es muy curioso y creo que es parte de su éxito, porque es impreciso. O sea, tú no sabes muy bien si, o sea, que hay algún ovni, quieres creer que sí porque quieres creer a Mulder, pero no sabes quién lo está pilotando ni qué intenciones tiene. Obviamente la serie duró muchos años y llegó un momento en el que tenían que dar un poco de orden a esta conspiración. Que si hay muchos seguidores aquí de la serie, tal vez estaréis de acuerdo conmigo que no tiene ni pies ni cabeza. Es muy entretenida y es muy guay de ver, pero se contradice constantemente. Hay un guionista que también lo recupera este comentario, Sara, en el libro, que era Frank Spotnitz, que él decía, claro, si yo hubiese tenido Biblia, si yo hubiera sabido que la temporada 5 iba a pasar esto, en la temporada 3 ya hubiera plantado semillas para llegar a esto. Pero no, el tema de la conspiración fue saliendo un poco, digamos, orgánicamente, que es la manera fina de decir sobre la marcha. Pero de todos modos sí que alimentó nuestros sueños. En realidad la conspiración, lo que había detrás, yo la seguía solemnemente de joven. A mí los capítulos de la conspiración me obsesionaban. Yo me tomaba muy en serio Expediente X. Odiaba estos rankings donde los capítulos de humor eran los primeros. Yo me tomaba muy en serio el tema. Cuando las he revisado pienso, está bien, pero le pasa como a los soap opera de toda la vida, que cuando ya descubres el misterio, cuando vuelves a revisarlos pierden fuelle. Y en cambio los capítulos de Monstruo de la Semana siguen siendo excelentes y ahora los valoro mucho más. Fíjate qué cosas. En el fondo queríamos que un guía nos moviera por el mundo del misterio, pero yo no sé hasta qué punto queremos saber la verdad. Por lo menos si descubrimos una verdad queremos otra pregunta luego. Por lo menos, que si abrimos una puerta tiene que haber otro fondo para seguir hacia ella. Yo creo que ahí la utopía que nos sirva para caminar, estamos ahí de acuerdo a tope con Javier. En el caso de Charles Beaumont, no sé si voy a decir una obviedad, pero no sé si estará de acuerdo Óscar, tal vez Soñar y otras historias de la dimensión desconocida, más que mirar hacia arriba, nos hace mirar un poco hacia adentro, ¿no? Sí, claro. Es que me estaba acordando de una serie de mi infancia, pero esto, claro, hace eones, que se llamaba Proyecto Libro Azul, que, bueno, está basado en un proyecto, ¿no?, del ejército norteamericano, del ejército del aire, una investigación que hubo sobre el tema ovni más o menos seria, bueno, más o menos. El profesor Allen Hynek. Y sí, era una cosa, no sé, me ha venido ahora a la memoria. Pero bueno, los temas de Beaumont sí son más personales, más introspectivos, es otra historia, no plantea ni mundos fantásticos, ni nada por el... Más bien todo lo contrario, es bastante pesimista y yo creo que le gustan un poco los lugares un poco turbios y
Sí. ¿Podemos animar a alguien, algún seguidor de nuestro festival muy hard-boiled, muy de tema duro, negro, a que se anime? Sí, yo creo que sí, porque le va a gustar ese ambiente así un poco decadente y de mal rollo que transmiten sus historias. Vamos a ver si tenemos tiempo de alguna pregunta. Tendría que ser súper rápida una pregunta express por aquí por el público, y si no, hacemos una pequeña rondita de despedida entre nosotros para recomendar los libros. Tenemos una preguntita por aquí delante. Gracias. Buenas tardes. Sí, a mí me interesaría vuestra opinión, la de los tres, sobre la desinformación. El expediente Blue Book, tantas operaciones que han hecho los americanos, sobre todo, son las más conocidas, ¿no? ¿Qué os parece y si no os preocupa ese empeño en desinformar? Es decir, la desinformación es algo que es muy fácil de colar. Es primero la realidad y luego extraer de esa realidad que te quieren vender el fallo. Venderte el fallo y cargarse la información. Eso ha ocurrido. Entonces, la duda es ¿qué pretenden? Puede ser obvio lo que pretenden, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que, a ver, no sé exactamente lo que se tapa cuando se lanza desinformación, con lo cual es muy vaga e imprecisa mi opinión. Pero creo que lo que intentan estas agencias de poder es gestionar la percepción de la realidad que tenemos los ciudadanos en función de sus intereses. A ver si me explico. Si ponemos como ejemplo el caso Roswell, un caso donde hubo mucha desinformación de fondo, puede tanto que estuviesen ocultando algún tipo de actividad sobrenatural o extraterrestre, como que estuvieran experimentando ellos con su propio armamento secreto y les haya venido muy bien la gestión de la realidad utilizando la mitología sobre la ufología. Ambas posibilidades me parecen igual de válidas, porque claro, yo llego hasta donde llego y no sé más. Pero esto creo que se puede desarrollar en prácticamente todo, como ha movido Estados Unidos este tipo de informaciones o desinformaciones. Es que la cuestión con Estados Unidos es que, como tienen el complejo militar industrial, que puede tener tanto más poder que el propio presidente de los Estados Unidos, y no tienen que responder ante él, aunque deberían, hasta qué punto están tapando sus propias pruebas. No sé si me explico, a lo mejor me estoy enrocando un poco. Tenemos que decir en este sentido que, reconduciendo un poco la pregunta, que nos excede un poco al ámbito de la ciencia ficción y la ficción de esta mesa redonda en concreto, aunque se la agradecemos enormemente, podemos concluir, si os parece, con una reflexión vuestra de si realmente leer ficción en este caso, porque no dejamos de estar trabajando con ficción y no con material real, va a fomentar ese espíritu crítico en la sociedad, para que cuando esa sociedad de lectores se enfrente con las fake news, realmente tengan criterio. Podemos decir que sí, podemos responder, leer buena literatura nos está fomentando un espíritu crítico para analizar mejor la realidad, o estamos hablando de literatura de ciencia ficción, escapista, que bueno, que está bien, pero tampoco nos va a forjar demasiado. Leer literatura de ciencia ficción, Beaumont, leer ciencia ficción hard, ¿nos va a fomentar un espíritu crítico frente a las fake news? Yo creo que como cualquier tipo de género literario, el problema de la ciencia ficción es que tiene el San Benito de género popular. Pero bueno, eso es porque en Estados Unidos nació así, como un género popular, y en España se ha conocido sobre todo como un género popular. Entonces, probablemente pues, haya cierta desconfianza hacia el género por ese aspecto. Pero en realidad puede ser tan válido y puede aportar la misma información que cualquier otro género. ¿Apoyamos la ciencia ficción como escapismo o como forja de espíritu crítico, Manuel? La habrá de escapismo y la habrá de forja de espíritu crítico. Si te da una nueva perspectiva, te añade ideas, te da algo de novedad en lo que has escrito, siempre, efectivamente, una nueva perspectiva significa una nueva puerta a la que mirar. Efectivamente, te puede dar. El espíritu crítico al final es eso. Y creo que no debemos de dejar de ser críticos, incluso con nosotros mismos, pero bueno.
Pues ahí queda esto. Tenemos que terminar, no por falta de ganas, pero sí nos da esto una razón para volver a decirles que nos ha encantado estar con ellos y que nos gustará que vuelvan y que sigamos prolongando estas reflexiones de corte crítico. De todas maneras, les vamos a seguir la pista. A Manuel Aroca Corbalán con Leyendas de Alterem sin Deos, porque además va a haber continuación. Muchas gracias, Manuel, por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Maika. Por supuesto, Óscar Mariscal, porque es nuestro traductor de referencia aquí en Getafe. Tal vez soñar y otras historias de la dimensión desconocida del paseo, pero le podemos encontrar traduciendo muchísimos otros textos muy valiosos y le seguiremos también la pista muy de cerca. Gracias, Óscar. Gracias. Y el caso de Javier Jordi Valencia, que bueno, pues es especial porque ha venido a recomendarnos a Sara Martín Alegre, La verdad sin fin, Expediente X, que es este nuevo volumen actualizando esa información sobre la serie en Dilatando Mentes, pero que podemos contextualizar todo el fenómeno de Expediente X fenomenal en su Weird TV, también de Dilatando Mentes. ¿Y cómo podemos encontrar y dónde? Cuéntanos este libro. Pues dilatandomentes.com, simplemente, ahí tenéis toda la información, aparece ya en primera página el libro. Vamos a recordar tus redes sociales también, que además eres muy activo y además fomentas también ese debate. No escapismo, espíritu crítico. Pues en Twitter estoy como Javier J. Valencia, @pájaro_burlón, pájaro_burlón, .com, y en Facebook Javier J. Valencia, simplemente. Y ya más allá no tengo, me he hecho mayor y ya Instagram y eso lo dejo para la gente joven. Muy bien, es que va camino de Dana Scully, nos tememos. Sí, me estoy escalizando. Antes de despedirnos, tenemos ahora una mesa y es que nos viene muy al caso, con Empar Fernández, con Daniel Hernández Chambers y con Marto Pariente, moderada por Paula Corroto. La mesa se titula Niños Perdidos y es que, por tanto, nos va a dar el paso Javier, porque Niños Perdidos realmente es un caso de niña perdida, ¿no? El de Expediente X, esa hermanísima de Fox Mulder. Sí, la pobre Samantha Mulder. Bueno, es un follón hablar de Samantha Mulder si hablamos vamos a dedicarnos a ver solo los capítulos en la mitología que se hable de Samantha, y ahí se encuentran contradicciones muy curiosas, pero tuvo un desenlace, séptima temporada, episodio Closure. Si solo queréis ver ese, es un episodio maravilloso, muy triste, donde se resuelve la desaparición de Samantha Mulder y por fin Mulder tiene acceso a la verdad. Hubiera sido un capítulo que hubiera funcionado muy bien como cierre de la serie. Pues esa niña perdida nos va a dar paso a esos niños perdidos que tenemos a continuación. Y lo dicho, aquí os esperaremos, ¿por qué no?, en la 17 GN. Manuel, Óscar, Javier, muchísimas gracias a los tres.